Esas dos cositas, ¿no? Nada más. Historia clínica, bueno, habrán hecho, me imagino, historia clínica, esas cosas así, ¿no? Esa es parte del inicial del curso siempre. Historia clínica, ver antecedentes y esas cositas, ¿no? Prematuridad. Ya, de las estadísticas, la casuística de mortalidad. Antes hablábamos, pues, de que era la famosa CIRA, las famosas sedas, eran las que influyen bastante en la mortalidad infantil, ¿no? Se crearon estos programas, mejoraron las respiraciones, mejoraron los problemas de digestión, las diarreas, y aparece la neonatología como parte de mortalidad infantil. Y dentro de esos, la prematuridad. En prematuridad ustedes van a tener un sinnúmero de patologías. Las preguntas que te vienen clásicas en el examen son cuáles son las patologías que uno tiene que estar al tanto en la prematuridad, ¿no? El problema pulmonar de un prematuro es la membrana hialina. Problema digestivo. ¿Cuál es la patología más frecuente de prematuro? Enterocolitis necrotizante, NEC. Esa parte no la tenemos. Creo que en la siguiente voy a agregarles un poquitito en las clases. A mí me toca sepsis. Le voy a aumentar un poco de NEC para que eh, de pautas ahí, ¿no? En la parte cardiovascular, en un prematuro, ¿cuál es su patología? Tienen la PSA, persistencia del conducto arterioso. En la parte cerebral, que tiene más frecuente un prematuro, las hemorragias intracraneales, las intraventriculares especialmente. Parte oftalmológica, la retinopatía, ¿no? Y luego ya viene a sordera, ceguera, esas cosas que ya van viendo, la osteopenia del prematuro, el apnea del prematuro, ya son cosas, pero los cuatro parámetros están: membrana hialina, PSA, NEC y hemorragias intraventriculares. Entonces, cada vez que tengan un prematuro, vayan pidiendo esas cosas, vayan chequeando esas cositas. Cómo está su corazón, cómo está su cerebrito. Ya debe ser como plan de trabajo eso. Hay un tema que vemos en neonatología que se llama la ecología neonatal. La ecología neonatal se refiere a todo el ambiente, cómo debe estar ese niño dentro del ambiente que lo recibimos, ¿no? Y tratamos de que sea igual o parecido al útero. Claro que no tenemos tanta sofisticación, pero al menos tratamos. En primer lugar, no hay bulla en el útero. Cuando el feto está dentro del útero, no hay bulla. Por lo tanto, nuestro ambiente cuando nace ese prematuro tiene que estar ambiente en silencio, ¿no? Dentro del útero no hay luz. Por lo tanto, tener el área donde están los prematuros en penumbras, ¿no? El calor está en las incubadoras. Y el otro es la forma. El útero tiene una formita y una forma de un globo. Entonces, han hecho ya estudios donde si tú le pones al niño una estructura que parezca un útero, el niño se desarrolla un poquito más, ¿no? Curioso. Entonces van a ver ustedes que dentro de las incubadoras uno le pone unos rodetes que rodean al bebé, al prematurito, para que tenga la sensación de que sí en el útero. Entonces en silencio, penumbras, calor y su formita, y el niño tiene un mejor desarrollo. Otra cosa que se revisó también, hay un síndrome que se llama el síndrome de deprivación afectiva. Esto ya se ve un poquito más grande en los niños, ¿no? Niños que no ganan peso, no ganan talla, y lo que manifiestan se llama síndrome de depresión afectiva, que se ve más en las puérperas, cuando hacen su psicosis puerperal. El niño no va tomando el peso y la talla adecuada. ¿Por qué? Porque el niño siente que no lo quieren. Esa es la explicación que dan, ¿no? Entonces, en realidad, el chiquito no está asimilando. Por eso es que se puso el famoso contacto piel a piel, para que el niño sienta el calor de mamá y sienta todo eso. Si ustedes alguna vez han sentido el saludo de alguien, van a sentir a veces el saludo frío, un abrazo medio frío,
un saludo en la mejilla, todo así seco, ¿no? Eh, y eso ustedes ustedes lo sienten al toque cuando alguien le saluda de esa manera, cuando le abraza de esa manera. Igual el bebé, el lactante o el recién nacido sienten eso. Entonces, ¿qué pasa? Por más que uno esté que lo quiera el niño, que esté al tanto con el niño, lo quiera y lo abrace todo, el niño siente que no lo quieren. ¿Por qué? Porque están sintiendo que ese abrazo es solamente como que es una cosa que debe ser. Lo que se pide es de que el lactante, cuando esté lactando, el bebito cuando esté lactando, la mamá debe estar en contacto con el bebé, contacto, debe estar conversándole, hablándole, para que el niño sepa que está con la mamá, ¿no? Y ese abrazo que siente ese niño sí es bueno. Eso salió hace años, ese estudio de síndrome de privación afectiva, ¿no? Y otra cosita más dentro de los tips que están apareciendo para el famoso autismo. El famoso autismo, si ustedes se encuentran que en el recién nacido o en el lactante, ustedes se encuentran en algún momento un contacto visual con ese bebé, ya les está descartando un buen porcentaje de que no hay autismo, ¿no? La característica del autista es que no está en contacto, nunca entra en contacto con la persona. Y ustedes de chiquitita pueden ver, ustedes sacan un recién nacido y comienzan a ver y levantan, lo van mirando y chiquito, hay un momento en que te dan la mirada, ya está. Ese está diciendo, acá parece que no va a haber. Ya de lactantito, 1 o 2 meses, ya el niño te mira y a veces hasta sonríe, ya lo vas alejando el diagnóstico de autismo, ¿no? Esos son los tips que están marcados. Las patologías de los niños ahora pues están haciendo más psicológicos, ¿no? A ver, entonces ahora nos toca, hablando de prematuridad, nos toca hablar ahora sobre ictericias, todo lo que es membrana, hemorragias, pero del tipo de incompatibilidad. Vamos a poner acá ventana. ¿Dónde está? Así. ¿Dónde está? No, acá está en clase de estar. Clase de neo. ¿Crees? ¿Qué es? ¿Dónde sale eso? Ya está. ¿Se ve la pantalla? ¿Ven la pantalla o no? No, doctor, todavía no lo veo. Está cargando, a ver. ¿Ya lo ven o no? O capaz lo meto por escritorio. No, doctor, todavía no lo veo. ¿Lo demás lo ven o no? ¿Lo demás? Buenos días, doctora. Aún no se ve. No se ve. A ver, capaz. O lo voy a meter por escritorio mejor entonces, a ver. Porque lo metí por ventana. Lo voy a jalar a escritorio.
Ahora sí se ve, doctor. ¿Ya lo ven, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ahora sí. Ya, muy bien. Bueno, una de las patologías frecuentes que vamos a encontrar más que enfermedad hemolítica, lo que vamos a encontrar generalmente es el- la ictericia de recién nacido. Entonces, una cosa es ictericia de recién nacido y otra cosa es enfermedad hemolítica, ¿de acuerdo? Ictericia se refiere a todo lo que al niño lo ponga pues amarillo, ¿de acuerdo? Y ustedes cuando estudien ictericia van a tener de dos tipos, la que ocurre por destrucción de glóbulos rojos y la que ocurre porque no se está conjugando esto, ¿no? A esto cuando no se conjuga, o sea, cuando hay problemas en esta presentación de bilirrubinas, lo van a decir, tiene usted ictericia por bilirrubina indirecta, ictericia por bilirrubina directa. La indirecta, generalmente asociada a hemolíticas. La directa, relacionado con problemas de hígado, especialmente de problemas hepáticos, malformaciones, las atresias de vías biliares y otras enfermedades que cursen con esto. Entonces, cuando hablamos nosotros de enfermedades de bilirrubina indirecta, nos referimos casi en su mayoría a esta patología, enfermedad hemolítica recién nacido. Y cuando hablamos de ictericia por predominio de bilirrubina directa, estamos hablando del tema de colestasis neonatal o colestasis del lactante, que sería más adelante. ¿De acuerdo? Entonces hay una diferencia enorme. La enfermedad hemorrágica o hemolítica recién nacido cursa con una anemia severa. Entonces el niño va a tener problemas más adelante. La ictericia por predominio de bilirrubina directa, la colestasis, el niño gana peso, todo muy bien, excelente, pero se pone verde y termina siendo una cirrosis hepática, ¿no? Entonces hay una diferencia en cuanto a la clasificación para ictericias. En este caso nos han pedido la enfermedad hemolítica de recién nacido, ictericia de tipo indirecto. Entonces, como estamos hablando hemolítico, ya estamos hablando de destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Acá un poquito de historia en cuanto a de dónde salió este nombrecito, ¿no? A la coloración del niño que se ponía amarillo, entonces le llamaron famoso Ictus neonatorum, ¿no? Y esto fue escrito en el año 1844, cuando encontraron toda esta coloración en los ganglios, y por ahí en 1903 ya comenzaron a usar la palabrita kernicterus. Ya kernicterus es el paciente que hace ictericia, pero con patología secuelar, que te deja secuelas, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Ya muchos de ustedes conocen esto, la fisiología de la orina, ¿de acuerdo? Miren ustedes, 75% de los eritrocitos destruidos, ¿no? O sea, el 75%. Cuando yo quiero hablar de la presencia de bilirrubina, ¿de dónde me viene esto? Generalmente de la destrucción de los eritrocitos. El 75% de la formación de esta bilirrubina va a venir de la destrucción de los glóbulos rojos. 75%, porcentaje alto. Entonces, al destruirse va a aparecer el grupo M, que después mediante las enzimas va a terminar haciendo una bilirrubina. Esta bilirrubina es no conjugada, ¿de acuerdo? O la famosa indirecta. Esta se ingresa al plasma, se adhiere a la albúmina, ¿de acuerdo? Y luego va hacia el hepatocito. En el hepatocito ya se conjuga y se convierte ya en la famosa bilirrubina directa. Una vez que usted ya tiene bilirrubina directa, esta va a llegar a la vía digestiva, ¿de acuerdo? Para formar en el metabolismo de los lípidos y termina formando las famosas estercobilina y urulina y esas cosas. Una parte de ellas, mediante la beta-glucuronidasa, va a ser reabsorbida otra vez y se va nuevamente al plasma.
siendo bilirrubina indirecta la que está haciendo. Esa es la famosa circulación enterohepática que puede ocurrir en los lactantes, especialmente en el primer mes, ¿no? En buena cantidad. Esta es la vía por donde la leche materna va a entrar acá. Ojo, de ahora en adelante, acuérdense ustedes que la bilirrubina indirecta va adosada a la albúmina, ¿de acuerdo? Se une a la albúmina. Entonces, esto me interesa porque más adelante, cuando yo haga mis deducciones sobre mi paciente ictérico, voy a tener que usar estos famosos cálculos. ¿Está bien? Estos son algunos datos de la ictericia, ¿no? El feto generalmente produce bilirrubina y la transfiere a circulación materna, ¿no? Por la placenta. El hígado no tiene mucha función en esta etapa. El niño siempre va a salir inmaduro, sale con inmadurez de hígado, sale con inmadurez renal, sale con inmadurez intestinal. Después, también cuando hablen ustedes de infecciones, ese niño cae rápido porque no tiene defensa esos niños. Todo depende de mamá, ¿de acuerdo? Y bien raro que un niño salga ictérico, porque toda la bilirrubina que está entrando no se adosa mucho a su piel porque la está liberando, la está pasando a la mamá. La mamá se lleva todas esas bilirrubinas, por lo tanto, él no almacena como para ponerse ictérico. ¿De acuerdo? Eso va a pasar todo. Una vez que cortan el cordón umbilical, ya no va a la placenta, por lo tanto, ahora sí comienza a meterse a los tejidos y comienza a aparecer la ictericia. ¿Ya? Generalmente, a partir de la semana 12, la bilirrubina se transfiere ya al líquido amniótico, ¿ya? Y ojo, este datito por acá. 1 gramo de hemoglobina produce 35 miligramos de bilirrubina, ¿de acuerdo? Y el otro dato, 1 gramo de albúmina se une a 8.5 miligramos de bilirrubina. Algunos se dicen 8, pero están por ahí de 8 a 8.5. ¿De acuerdo? O sea, estos datitos hay que llevárselo. 1 gramo de albúmina se une, ahí se está uniendo 8.5 miligramos de bilirrubina. ¿Ya? Y cuanto más prematuro, como he dicho, la inmadurez es mayor, por lo tanto, no es fácil de que se una esta bilirrubina a la albúmina. De ahora en adelante se van llevando esto ya. La bilirrubina que hace daño al recién nacido es la bilirrubina indirecta. Y estamos viendo que la bilirrubina indirecta se está uniendo a la albúmina. Entonces, si el prematuro no tiene mucha albúmina, ¿de acuerdo? Y tiene menor capacidad de unión, quiere decir que un prematuro con valores pequeños de bilirrubina ya está haciéndose daño. ¿Está bien? Muy bien. Y otra de las características que hacen de que uno tenga hemólisis más rápido es que el glóbulo rojo vive más corto, un tiempo más corto, ¿no? Nosotros tenemos hasta 120 días, pero en el recién nacido te dura de 60 a 90 días, nada más. Miren, otros datos. Los valores del adulto, generalmente ya lo debe tener el niño, normal como cualquiera, en la segunda semana. Así como la glucosa de recién nacido, cuando hablan ustedes de hipoglicemia, en los primeros días ustedes le dan un valor, dice hipoglicemia menor de 45, menor de 47, pero ya al quinto o sexto día ya está tomando el valor de un adulto. Entonces ya no es lo mismo decir una bilirrubina de 50, de glucosa, un valor de 50 en la primera semana, te está diciendo que estás todavía normal. En la segunda semana un valor de 50 de glucosa, ya está hipoglicémico esto. Igual es la bilirrubina, en la segunda semana ya estamos hablando de valores del adulto. Y acá hemos puesto, la fracción tóxica es la no conjugada. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? No se conoce todavía por qué, pero esto ingresa al cerebro, especialmente a los ganglios basales, y comienza a hacer daño. La bilirrubina no conjugada hemos dicho que se está ligando a la albúmina. Por lo tanto, mientras esté ligada a la albúmina, no pasa la barrera hematoencefálica.
Entonces la bilirrubina no conjugada libre es la que pasa a la pared hematoencefálica y me va a hacer daño, ¿no? Otro dato que se encontró es que nosotros teníamos pacientes que hacían ictericia con bilirrubina alta. La indirecta está subiendo cada vez más. Y había un momento en que ya debemos hacer urgente porque si no ya me va a intoxicar el cerebro, me va a dañar el cerebro y necesitábamos los valores. El consenso de esa época de neonatólogos dijeron, cuando ya tenga una bilirrubina de 20, háganle exsanguíneo, cámbienle la sangre a este bebé, un plasmaféresis, ¿de acuerdo? Comenzaron a hacer eso. Pero en algunos sitios no teníamos la capacidad de tener pues la sangre ahí nomás a la mano como para hacerle este recambio. Tenía 21, 22, 23, 24 y el niño seguía tranquilo, ¿no? Y luego comenzó ya a bajar solito su bilirrubina y se fue. Y nunca le hicimos el recambio sanguíneo. Entonces, se les ocurre hacer un estudio revisando a estos niños que tuvieron valores altos de bilirrubina, no hicieron kernicterus, no se hicieron daño, no quedaron secuela, ¿no? Queremos ver cómo va, al menos debe tener una pequeña, siquiera un pequeño secuela, debe haber algo, dijeron, ¿no? Hicieron seguimiento de 6 hasta 9 años y lo que notaron era de que, al contrario, estos niños con esta bilirrubina alta que han tenido, tenían coeficiente intelectual mayor que lo de muchachos de su edad que no han tenido estas bilirrubinas. Entonces, como que había un efecto estimulante de la bilirrubina. Entonces, como que la bilirrubina al cerebrito, a la neurona lo ponía más activo, ¿de acuerdo? Pero que en un momento determinado, ya tanta actividad, lo quema. Entonces, vieron que existía un efecto benéfico de la bilirrubina, pero el valor, el punto, no se sabe. Pero sí tenemos antecedentes de niños que han tenido y que, bueno, pues de suerte que no han llegado a hacer kernicterus, tiene un coeficiente intelectual alto, ¿no? Inclusive acá en el Perú, un médico hizo ese trabajo antes de que salga en la revista de Estados Unidos, y acá los médicos se burlaban pues, de él, ¿no? Decían, hay que ponerle bilirrubina entonces a todos para que sean inteligentes. Ahora, ¿en qué momento ya nosotros vemos al niño que se pone amarillo? ¿En qué momento? Cuando ya su bilirrubina alcanza más de 4 miligramos por decilitro. En las preguntas de examen te ponen, ¿no? La fisiológica, tal, dice, ¿no? ¿A partir de cuánto, no? Y usted, la fisiológica dice, tiene que ser ya menos de 5. De 5 a menos es el valor que te ponen en algunas literaturas, ¿no? Cuando ya tiene 4, ya estás hablando de ictericia, que ya está haciéndose manifiesto en la piel, ¿ya? Ya van a aparecer después ya ictericias patológicas, ictericias fisiológicas. Cuando esto ocurre en la primera semana, tú dices, esta es una ictericia fisiológica, aparente semana, una fisiológica en los primeros 7 días, siempre y cuando no antes de las 24 horas. La fisiológica aparece en el segundo día para adelante y te dura una semana. Si yo tengo una ictericia que me dura 2 semanas, 3 semanas, eso también es una ictericia patológica, ya no fisiológica, ¿de acuerdo? La ictericia fisiológica es una semana. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen hablar de ictericia por lactancia materna, que le aparecen 2, 3 semanas, eso no es una ictericia fisiológica, esa es una ictericia patológica, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes van a ver, la ictericia en los niños tiene una característica cuando se comienza a pigmentar. Se pigmenta de arriba hacia abajo, va de cabeza, ¿no? Luego viene el tronco, ¿no? Va bajando muslo, después vienen las extremidades, ¿de acuerdo? Y cuando empieza ya a recuperarse, a desaparecer la ictericia, lo hace de pies a cabeza. Entonces, la cabeza es la primera en pigmentarse y al final la cabeza va a ser lo último en despigmentarse, ¿de acuerdo? Entonces, siempre ustedes
A ver, tiene un chiquito que tiene 6 días de ictericia. Y usted 6 días ya debe estar desapareciendo. Quiere decir entonces que los pies ya están blancos. Ustedes ya ven el pie, ya no tiene coloración amarilla ya. La cara todavía puede tener. Esas consultas siempre le van a venir. La mamá dice, doctor, está amarillo mi bebé. Miren la mano, miren los pies. No, este ya está blanquito, está desapareciendo, ya está en fase de desaparición. Entonces, la ictericia va cuando se pigmenta de arriba abajo, cefalocaudal, y la regresión, la desaparición del tinte es al revés, ¿no? Caudocefálico sería la palabra. Muy bien, ahora, al ojo, dijeron, bueno, pues esto de estar sacando la muestra y ver las características del porcentaje, la cantidad de bilirrubina, se le ocurre a Kramer hacer una correlación. Y él hizo un estudio y encontró esto, ¿no? Y le llamaron la zona famosa Kramer. Cuando la bilirrubina, cuando la ictericia te está abarcando todo lo que es cabeza, dices, acá estamos hablando lo fisiológico, menos de 5 miligramos por decilitro. Si ya me está llegando hasta el ombligo, dices, va de 5 a 12, ¿no? Si ya me llegó a los tobillos, a los pies, ya tienes 18 más o menos. Entonces, ojo, pues de arriba abajo va yendo. Esa es la pigmentación, ¿no? Entonces yo tengo un niño que tiene más o menos hasta las rodillas, digo, pues este está entre 15 y 18. Eso es más o menos lo que debe tener. Este es por las características así de la zona donde uno va viendo cómo se va incrementando la bilirrubina y le haces la prueba y te sale más o menos un aproximado de eso. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los factores para que uno comience a hacer ictericia, para que comience a ponerse amarillo el bebé? Primero, los niños, los recién nacidos, nacen con una buena cantidad de glóbulos rojos. Ustedes han visto, si por ahí han visto a un familiar, los niñitos salen bien colorados, salen coloraditos, tienen buena cantidad de glóbulos rojos. Su hematocrito está por los 40, 60, eso se mantiene, ¿no? Entonces, eso hace de que tenga mayor cantidad de glóbulos rojos que voy a destruir. Entonces, cuanto más colorado, más amarillo. Cuanto más eritrocitos tenga, más amarillo se va a poner. Y el otro es el tiempo de vida que hemos dicho, ¿no? El glóbulo rojo tiene 60, 90 días, entonces es mucho más fácil que se destruya temprano. ¿De acuerdo? Y otra más adelante está cuando el niño tiene una ingesta oral disminuida. En este caso, ya estamos hablando cuando el recién nacido sale del útero ya y está con la mamá, y ustedes se dan cuenta porque el chiquito no está ganando peso, está que pierde, ese niño se está deshidratando. Y al deshidratarse comienza a aparecer y se va a poner amarillo, inclusive va a aparecer fiebre, ¿no? Hay una deshidratación hipernatrémica. La otra es de que hemos dicho que los recién nacidos tienen los órganos que no están maduros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no están funcionando bien y uno de ellos es el hígado, ¿ya? La otra, presencia de sangrado de hematomas. Cuando el niño nace, a veces por la presión de la cabeza con contacto con la pelvis, va a hacer hematomas. Y esos hematomas se tienen que reabsorber. Y esa reabsorción me va a originar, o sea, esa presencia de este hematoma, para que eso va a originarme ictericia. ¿De acuerdo? Y el otro hemos dicho, pues, ¿quién era el que limpiaba toda la bilirrubina? La placenta. Como no hay placenta, ya tienes un factor que te va a decir, se va a poner amarillo porque ahora sí ya la bilirrubina va a entrar a los tejidos. Fisiológico, entonces, era que no aparece en las primeras 24 horas y te dura 7 días, la ictericia. Patológica, sí se presenta en las primeras 24 horas y cuando es más de 7 días, ¿de acuerdo? En alguna literatura va a encontrar que en el prematuro más de 14 días también puede ser. Cada 7 días en todo recién nacido ya es patológico. Y esto es el valorcito que le ponen acá. Cuando la bilirrubina se va incrementando más de 5 miligramos por decilitro por día, ya estamos hablando de que es una ictericia patológica. La fisiológica es un incremento hasta 5 miligramos por decilitro por día. Pregunta de examen.
Ojo con eso, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes calculan y se van abajo, dicen ascenso de 0.5 miligramos por hora, en 24 horas más o menos en 12 horas ustedes tienen, ¿cuánto? Acá sería 16 más o menos, ¿no es cierto? Ojo, cuando ya estamos hablando de estos ascensos de 0.5 por hora, está apareciendo hemólisis. Este es un riesgo. Este te está diciendo, ojo, atento, cuidado, porque este ya va a terminar con un kernícteros. ¿De acuerdo? Este valor hay que tener siempre en cuenta. Cuando tengo un pacientito que está amarillo, ahí mismo ya tengo que estar tomándolo secuencialmente sus bilirrubinas. Y voy calculando, a ver, le tomé a las 6 y ahora le estoy tomando a las 12. Calculo en esas 6 horas. Si me está saliendo de 0.5 miligramos por hora, está destruyendo. Este va a terminar en sanguíneo de transfusión. Es segurísimo. ¿Está bien? Otro valor para hablar de patológico es cuando la ictericia, la bilirrubina directa es mayor de 2, ¿no? De 2, o cuando hablan pues del 20% de total céntrica. Ustedes sacan el porcentaje y dicen, bueno. Y el dato que nos va a nosotros a poner así al toque que nos ponen alerta, va a ser siempre nuestro ascenso de 0.5 miligramos por hora. Eso grábense. Son dos preguntas que les vienen a veces siempre en el examen, metidos, por ahí está. El valor de cuánto se forma bilirrubina al día y un ascenso de cuánto te está indicando hemólisis. Y este es el mecanismo cómo se forma la bilirrubina. Ustedes tienen porque hay problemas en la captación, cuando hay mucha producción, cuando hay dificultad en la eliminación. Eso está acá metido igual. La clasificación de la ictericia, ustedes tienen por incremento en la producción de bilirrubina. Ahí están las causas hemolíticas, las primeras que hay que ver, todo lo que sea por trastornos de enzimas, por trastornos de membranas, inmunológicas, ¿no? Y las causas hemolíticas, ahí está metido pues, el cefalematoma, los hematomas que se presentan, por ejemplo, ¿no? El otro día es conjugación hepática, ya te más directo, esto ya es enzimático pero de hígado, y el otro es que tenga problemas en la eliminación. Incrementa la producción, lo decíamos, cómo se va produciendo mayor cantidad de bilirrubina en la famosa hemólisis. Y dentro de esas, la que nos interesa bastante es incompatibilidad por factor de RH, que es uno de los más agresivos, y el otro es por lo de grupos, ABO. Y también existen otros grupos menores que no es tanto, lo que es más es el RH y el ABO. Esos dos son, ¿no? Las otras son por defectos enzimáticos, ¿no? El defecto enzimático ustedes tienen desde la glucosa 6, fosfodieogenasa, la piruvatoquinasa, ¿no? Estos son los que me van a alterar y me hacen que el glóbulo rojo sea muy frágil, se rompa fácilmente, ¿no? Entonces se destruyen esto. El otro ya es estructural, ¿no? El otro es la esferocitosis, eritrocitosis, esto generalmente cuando hay problemas más de membrana. Y otros cuando la mamá toma fármacos. La nitrofurantoína, ojo, generalmente las gestantes, casi la mayoría te hace infecciones urinarias. Y el tratamiento, nitrofurantoína reciben. Entonces, ese es un causante también para que pueda incrementar la bilirrubina en el recién nacido, ¿no? Y en el recién nacido, cuando a veces le pongo vitamina K o penicilina, puede ser. Y por causas no hemolíticas. Una era hemolíticas, que era por trastornos enzimáticos toda la vía, ¿no? Y el otro es ya por causas no hemolíticas, hemos dicho, el cefalematoma. Todo lo que es hemorragias, sangre digerida, o sea, todo lo que sea metabolismo de la sangre que la tienen ahí, al niño le va a poner amarillo. Ojo. Hay una prueba que también es pregunta que a veces le hacen en el examen. ¿Cómo yo reconozco? A ver, tengo un recién nacido que me está haciendo deposiciones de sangre, de acuerdo a sangre digerida. Mi pregunta es, ¿esto es sangre de recién nacido, la que estoy viendo acá, o es que ha sido sangre que ha digerido en el parto de la mamá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo diferencio si esta sangre
¿Es propia del bebé? ¿Está sangrando el bebé? ¿O solamente es sangre que ha digerido en el momento del parto, hicieron la episiotomía y se tragó sangre ese bebé? O en la cesárea dieron el corte y tragó sangre ese bebé. Entonces, ¿cómo diferencio? Hay una prueba, se llama el test de APT. APT. El test de APT es el que hace de que ustedes puedan diferenciar si la sangre es de mamá o de bebé. Cuando ahí es aplicar un poquito de hidróxido de sodio, le ponen ahí a las heces, ¿no? Y si esta comienza a virar, cambiar de color, lo está reduciendo, dicen, esta es una hemoglobina de adulto. Pero si no cambia, no la reduce, esta es una hemoglobina fetal. Entonces la hemoglobina fetal no se reduce y la hemoglobina del adulto sí. Ya ustedes con eso pueden diferenciar cuándo es sangre digerida y cuándo es sangre propia del bebé, ¿no? También otra cosa que ya estamos manejando bastante es la ligadura del cordón. Entonces a veces cuando demoramos mucho en ligar el cordón, porque nace el bebé y a veces lo ponen sobre la mamá, qué bonito, y el cordón sigue y sigue y sigue mandando sangre y se va a terminar con una policitemia. Entonces, clampaje tardío del cordón umbilical me puede originar esto. Cuando hago un clampaje temprano también, me sale muy anémico ya. Entonces hay un tiempo, más o menos, que está entre 45 segundos hasta 75 segundos. En ese lapso ustedes pueden clampar, ¿no? Casi siempre esperamos un minuto nosotros. Con un minuto ya está, listo. Y el caso gemelar es cuando hay transfusión feto-fetal, ¿no? Y el otro es ya, lo que se vio antes, la circulación enterohepática, que es otro, donde existe mayor recaptación de la bilirrubina, ¿no es cierto?, en obstrucción intestinal y la leche materna. Esas son causas de tipo no hemolítico. Esta es otra manera de cómo se forma la bilirrubina. Y la otra parte era de que había problemas en la captación, ¿no es cierto?, ¿no? Y en la conjugación. Acá está pues el famoso síndrome de Gilbert, de Crigler-Najjar, esos síndromes prácticamente son de descarte, porque uno, saca otro, y al final dice, bueno, ya, esto es lo que me está quedando, ¿no? Así bien, no es tan fácil diagnosticar estos síndromes por conjugación hepática, no es tan fácil. El hipotiroidismo, ¿no? También es una causa. Ustedes van a encontrar, cuando hablen de ictericias, hipotiroidismo también está metido dentro de eso. Y la lactancia materna. Cuando hablamos de que tenemos ahora ya dificultad en eliminar, cuando hay dificultad en eliminar, también la bilirrubina se va quedando. Entonces, en la sepsis, en infecciones, ¿no? En la sepsis especialmente, en la sepsis o las infecciones urinarias de la mamá, ahí tenemos ya la dificultad para que se elimine esto. Las obstrucciones biliares, acá estamos hablando de las colestasis, ¿se acuerdan? Los problemas metabólicos, acá tiene galactosemia. La galactosemia también es un problema enzimático, ¿no? La galactosemia se caracteriza porque el niño lo pone amarillo, le puede dar un poco de diarrea, puede haber vómitos y va apareciendo las famosas cataratas, ¿no? Esta es una que también se encuentra. Hay una pregunta que viene en los exámenes, en ENAN y todas estas, donde se habla de la catarata congénita, ¿no? Y en las cataratas generalmente no tienen regresión. Esas siguen siendo cataratas y el tratamiento va a ser quirúrgico. Pero hay una catarata que sí puede corregirse. ¿Cuál es? La de galactosemia. De galactosemia comienzan a darle su leche sin lactosa y buen porcentaje, la catarata con que nace el niño comienza a mejorar, ¿no? Eso fue una pregunta, creo que salió en ENAN, creo. Las otras son las alteraciones cromosómicas, ¿no? En Down, porque el Down tiene tantas cosas, uno de ellos es un colon grande, ¿no? Entonces hay un poco de retardo en la eliminación, menor intensidad, menor movimiento peristáltico, las hipotonías, todo eso de que hace de que no elimine rápido, entonces pueda reabsorberse, ¿no? Y en las drogas, ojo, están todas estas, alcohol, la rifampicina, todo esto que usa la mamá generalmente puede producir una dificultad en la eliminación de la bilirrubina. Entonces ya ustedes tienen
causas por las que se está alterando la producción, todo lo que es hemolíticos, causas por las que no se está conjugando y causas por las que no se está eliminando, ¿no? Y ahora viene, ahora sí, la enfermedad hemolítica, el tema. Ojo, cuando ustedes hablan de enfermedad hemolítica recién nacido, también lo conocen como la famosa eritroblastosis fetal, ¿no es cierto? O la eritroblastosis. ¿Por qué? Porque como va a ocurrir acá de que se está destruyendo los glóbulos rojos, se está destruyendo los glóbulos rojos, entonces van a aparecer los glóbulos rojos jóvenes y esos son nucleados, estos nuevos glóbulos rojos. Y ese es el eritroblasto. El eritroblasto es un glóbulo rojo nucleado, pues se habla de eritroblastosis, ¿ya? La enfermedad hemolítica, de hecho que vamos a ver acá, todo lo que sea RH y el grupo ABO, que son las más comunes. Y abajo ustedes, como ven, también están Lewis, Duffy, Kell, todo eso son otros sistemas de grupos sanguíneos. ¿Está bien? Pero a mí me interesa solamente la de ABO y el RH. ¿De acuerdo? En el grupo del famoso AB, ustedes van a tener el A, el que tiene el antígeno A, tiene el antígeno B, tiene los dos antígenos A y B, y no tiene. Al que no tiene generalmente le llamaban el 0. Pero con el tiempo se quedó como O. Era A, B y 0. Y el RH es la proteína que se encuentra, el antígeno, que tienen algunos glóbulos rojos y otros no los tienen. ¿De acuerdo? Para eso entonces me interesan los grupos. El sistema ABO, donde se encuentran los genes, generalmente en el cromosoma 9. Todo está en el cromosoma 9. Ya hemos dicho, los que no tienen el A, no tienen el B, son de fenotipo 0, pero nosotros le llamamos ahora O. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de RH, cuando hablamos del sistema RH, ustedes van a encontrar una variedad enorme. Usted va a encontrar D, C, C minúscula, y hay mucho más nombrecitos. De estas, la que es más agresiva, es el famoso D, el antígeno D. Por eso es que uno, cuando en la gestante, que tiene su RH negativo y su bebito sale RH positivo, a la gestante le ponen el famoso anti-D. O sea, no le ponen el anti-RH, sino que es el más común, le ponen el famoso anti-D. Pues ustedes escuchan, ¿no? Hoy, mamá RH negativa, hay que estar listo para ver si el anti-D. Más abajo hay una pregunta para ver en qué momento se le pone el anti-D. No se le pone a todas las mamás RH negativas. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tienen una lista más o menos. El grupo sanguíneo, lo que tiene el antígeno en la membrana y lo que tiene en el plasma. Si el niño es A, quiere decir que el antígeno lo tiene en la membrana, el A. Y en plasma tiene el anti-B. Si el niño es de grupo B, en la membrana está el antígeno B y en el plasma está el anti-A. El A y B tiene los dos antígenos, por lo tanto no hay anticuerpos, porque no habría hemólisis ahí, ¿no es cierto? Y en el 0 no hay antígenos y tiene el anti-A y el anti-B. Este es el clásico ABO. En el RH, ¿no? El que es RH positivo tiene el antígeno RH, especialmente el D, ¿no? Y en el plasma no hay anticuerpo. Y el RH negativo no tiene el antígeno. Ojo con esto, no tiene el antígeno. Y en el plasma tampoco tiene un anti-RH. Lo va a tener cuando ya esté en contacto con un RH. Si no, no lo tiene. Es decir, yo una paciente RH negativo que nunca tuvo no tuvo nada, le saco su prueba, en el plasma debe ser negativo y su RH membrana debe ser negativo. ¿De acuerdo? Pero si este ya tuvo un contacto, un recién nacido o un aborto, donde era un RH, me va a salir en plasma ya el anti-RH. Entonces, esas son las dos características de mi grupo sanguíneo. ¿Cómo se produce esto? La inmunización es cuando los glóbulos rojos del feto pasan a la mamá. ¿De acuerdo? El glóbulo rojo del fetito, que es un RH positivo, pasa a la mamá, que es RH negativo. Ahí es donde la mamá
entra en contacto con un positivo y comienza a crear anticuerpos. Comienza a crear anticuerpos. Y lo que va a formar primero es la inmunoglobulina M. Esto ya es una cosa acá. El primer contacto que tiene con el RH se va a formar la inmunoglobulina M. Eso vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, entonces acá, ¿cuáles son las causas de enfermedad hemolítica? Usted tiene incompatibilidad por RH. Entonces dentro de eso se está metido más el D, luego el C, luego el E. El otro es incompatibilidad ABO y otros son incompatibilidades de otros grupos, ¿no? De que le da y todas esas cosas. Entonces, me interesa más RH y ABO. Ya hemos dicho que esto es porque la mamá va a recibir los antígenos del RH y por eso va a formar. Entonces ustedes tienen varias teorías ahí, ¿no? Ustedes tienen que uno que hay transfusión, recibió transfusión de otro paciente que era RH positivo, ya lo formó, ¿no? Cuando hay abortos te está diciendo posiblemente ha sido RH positivo, ¿de acuerdo? Hay una teoría de la abuela. Vamos a poner así. La gestante, cuando es RH negativo, y como no ha tenido ningún contacto con H positivo, va a salirme siempre negativo. ¿De acuerdo? Pero cuando me aparece un niño o un fetito que es RH positivo, la mamá va a empezar a crear anticuerpos contra este RH. ¿De acuerdo? Como está formando contra este RH, yo le hago la prueba, me va a salir positivo de que está formando anticuerpos. ¿Está bien? ¿En qué momento la mamá comienza a crear anticuerpos contra el RH? Cuando se encuentra en contacto con un RH positivo. Entonces, lo común es de que yo, el primer bebé que tenga, el primer bebito que tenga, a ese, cuando se empiecen a formar los antígenos o el anticuerpo contra ese antígeno, ¿de acuerdo? Va a ser bien bajo su porcentaje. Es difícil. De los que me haga está entre el 5 al 10% que me puede hacer ya daño al bebé, ¿no? O sea, es bajo, bajísimo es. Entonces va a haber lo que se llama la sensibilización, mi primer contacto. Y como se está formando, ustedes están viendo acá abajo, producción de anticuerpos, el primer contacto que se produce con el feto, en la primera reacción, cuando me aparezca por primera vez un RH positivo, va a ser el IgM. Este IgM no ingresa, no pasa a la placenta. Por lo tanto, muy, muy lento de que me destruya los glóbulos rojos así en cantidad de este niño. O sea, no me va a hacer tanto daño. Tanto así que ya el daño puede hacer cuando el niño salga ya en el momento del parto, ¿de acuerdo? Pero si esta mamá ya tiene el anticuerpo, ya lo tiene ya, y le viene un segundo bebé que tiene RH positivo, ya lo que va a formar ya no es la IgM, va a formar la IgG, y a ese segundo bebé sí le cae con todo y le va a hacer una hemólisis dentro del útero, le hace con una anemia severa, termina siendo hidrops. Entonces, generalmente el primer bebé se salva cuando tienes esto. El primer bebé no llega a ser todo este cuadro severo de enfermedad hemolítica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo común. Pero en algunos casos se ha visto que el primer bebé nomás ya hizo todo un hidros, ya hizo todo una parafernalia para determinar mal ese bebé. Hizo todo un cuadro de hidrofetales y todo. La pregunta es ¿por qué? Si es el primer bebé. O sea, ¿por qué fue esto? ¿Por qué si la más reciente en contacto, recién debe aparecer el IgM, no debe estar apareciendo el IgG? ¿Qué pasó acá? Entonces apareció una famosa teoría de la abuela. La teoría de la abuela, donde se habla, creo que está acá, ahorita voy a explicar la teoría de la abuela. Miren ustedes tienen acá el primer contacto, ¿de acuerdo? El primer contacto. Lo que se va a formar es el IgM. Este no pasa la barrera, ¿de acuerdo? Entonces, ese niño por lo común no se afecta mucho. Y acá te dice, efecto no afecta el primer embarazo.
¿no? Porque hay la sensibilización es reciente. Pero en el cerebro, miren ustedes, ya tiene una ciudad donde se va a formar el IgM, y este sí va a atravesar, y se produce con una reacción contra sus glóbulos rojos, y termina siendo la enfermedad hemolítica perinatal. Va a terminar haciendo una anemia severa, y esto termina siendo un hidrops. Entonces, el segundo bebé es el que generalmente sufre. Entonces, para evitar esto es donde la mamá recibe, en el primer embarazo recibe el famoso anti-RH, o sea, el anti-D, para que no me haga esto. Pero tiene su condición. Vamos a ver. Y esta es la teoría de la abuela. La teoría de la abuela dice, ¿por qué el primer bebé salió mal? ¿Por qué? Si esto no debe ser, el primer bebé debe estar tranquilo, debe tener su problema, bueno, cuando salga, pero el segundo sí es mi riesgo, es el que va a tener miedo, que me haga hidros y todo. Y este salió en el primero. ¿Qué pasó? Lo que decían ahí, son teorías, que la mamá, la número 2 es la mamá, ¿de acuerdo? Es RH negativo. La mamá RH negativo y la abuela es RH positivo. Entonces la abuela tiene una hija que es RH negativo. Esta, como tiene contacto a veces con sangre de mamá, comienza a producir anticuerpos contra el RH positivo de su mamá. Pero ahí quedó porque acá no hay hemólisis, no hay nada, ¿de acuerdo? Pero ya estuvo en contacto, por lo tanto, ya hay algo de memoria. Entonces acá como que se formó en la primera fase, cuando tuvo el contacto con su mamá, se formó el IgM. Y luego aparece el hijo, que es un RH positivo, ya no va a ser el IgM que se porta, sino va a aparecer un IgG. Por eso es que el primer bebé sale dañado, sale con todos sus problemas. Esa es la famosa teoría de la abuela, que por supuesto sigue siendo teoría, por ahí están todavía que le dan vueltas, no hay mucho. Esta teoría fue hace años, ya tiene como 20 años y por ahí le siguen dando vueltas todavía. Pero quedó esa famosa teoría de la abuela. Hasta ahora no se explican por qué se está produciendo estos casos que en el segundo bebé recién debería producirse todo este problema y no en el primero. Entonces, cuando hay enfermedad hemolítica, esta unión de los anticuerpos comienza a producir destrucción del glóbulo rojo. La destrucción del glóbulo rojo, la hemólisis, va a determinar que este niño tenga anemia. Como va a haber destrucción, también va a aparecer ictericia en el recién nacido, ¿de acuerdo? Y va a aparecer los famosos eritroblastos, eritroblastosis. Por eso que a esta enfermedad le llaman eritroblastosis también, ¿de acuerdo? Y en esta eritroblasto, cuando tiene el famoso cuadro de incremento de este cuadro dentro del feto, va a ocurrir que va a aparecer por ahí una hipertrofia de los islotes del páncreas. ¿De acuerdo? Esto lo he puesto acá, ¿por qué? Porque una de las preguntas que viene en el examen dentro de los ENAM es cómo está la insulina en estos pacientitos, en la eritroblastosis. Y eso vamos a ver más adelante. Muy bien, miren ustedes, cuando ocurre ya la ictericia, el recién nacido entra ictericia y de acuerdo a la cantidad que se va formando la bilirrubina, el niño termina en kernícterus. Por la anemia cuando es severa y está dentro del útero, ese niño va a terminar haciendo un hidros fetalis. Esto acá que ustedes ven es un hidros, a la derecha. El niño ve cómo está con toda la fase edematizada, tiene una citis enorme, ¿no? El niño no tiene, está anémico completamente, todo está anémico. Va a aparecer también en la parte esplenomegalia, puede aparecer hemorragia por la trombocitopenia, ¿no es cierto? Puede haber un seguidero y una anemia tardía cuando nacen, el niño hace su ictericia, se pone amarillo y hace su anemia tardía, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos que estar al tanto. Cuando la anemia es grave, va a aparecer cuadro de insuficiencia cardíaca, va a aparecer hipoxia. Esto me está dando daño hepático, por lo tanto va a haber hipoalbuminemia. Y si hay hipoalbuminemia, el niño termina siendo anasarca, famoso hidrops, ¿no?
Y comienza a aparecer como se está formando, se está destruyendo glóbulos rojos, aparece otro mecanismo extramedular de la eritropoiesis y hace de que el niño tenga la hepatoesplenomegalia. Entonces, esta es la característica de cómo se está formando el hidros fetalis. El niño, por una anemia grave, termina siendo hidros. Está la anasarca y la hepatoesplenomegalia. Uno, entonces, es el RH, donde la mamá, RH negativo, hace anticuerpos contra el niño que es RH positivo. Listo. Ahora es por el sistema de grupos sanguíneos. El sistema de grupos sanguíneos también tiene su característica, pero es un poquito más suave que el RH es más severo. Entonces acá también usted va a encontrar las mismas cosas, ¿no? Va a haber ictericia, va a haber todas estas cositas, pero es un poco más discreto, más suave, ¿no? Va a haber ictericia, la anemia no es tanta, va a haber esplenomegalia de todas maneras, pero también es suave, ¿de acuerdo? Y esto sí puede aparecer en el primer hijo, porque se está formando, pero hay una prueba que se usa para determinar los anticuerpos. Este es el famoso Kunz. La prueba Kunz. La prueba Kunz directo, esto se hace en el niño, pero ojo, se supone que se está formando anticuerpos contra su glóbulo rojo del hijo. Pero un 50% me sale negativo. Entonces, una prueba de Kunz, que vamos a ver más adelante qué es, no me está indicando una prueba de Kunz que sea negativo, no me está indicando que no exista hemólisis. Hay hemólisis y está siendo atacado por los anticuerpos de la mamá. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico ya ustedes lo hacen, ven al paciente con su ictericia y piden laboratorio al toque tienen que pedirle grupo sanguíneo porque ven un paciente amarillo ictérico y dicen, no, ya, ¿qué grupo tiene? No sabemos. Mamá, sí sabemos, hijo, no sabemos, pidan grupo sanguíneo. Y piden la prueba de Kunz. Cuando hablamos de ictericia por RH o por ABO, pedir Kunz. Ahora vamos a ver qué Kunz vamos a pedir. Dosaje de bilirrubinas. Se supone que está incrementando las bilirrubinas. Se está produciendo anemia, por lo tanto, hemoglobina y hematocrito deben estar bajos. Voy a pedir y hago mi extendido para ver cómo están esas células rojas. Debe haber glóbulos rojos nucleados. Eritroblastos debe aparecer. Y acá, ¿qué más falta? Algo más falta acá. No hay. Muy bien. ¿Cómo yo evalúo la parte de inmunológica por la prueba de Kunz? La otra, cuando yo tengo al feto dentro, o sea, porque yo tengo, a ver, tengo a la mamá, RH negativo, ¿de acuerdo? Y se ha casado con un patita que es RH positivo, la posibilidad de que ese niño sea RH positivo. Entonces, ¿qué hago yo para más o menos determinar? Porque no puedo sacarle grupo sanguíneo al bebé, todavía al feto que está dentro, pero más o menos me puedo mandar en una forma indirecta. Le pido Kunz a la mamá y el Kunz, si me sale positivo, me está indicando que ese niño es RH positivo y la mamá está creando anticuerpos. Ahora, la otra, que yo veo ya, si este es positivo, entonces está empezando a haber destrucción en ese fetito de glóbulos rojos, por lo tanto va a haber anemia. ¿Y cómo yo compruebo la anemia? Le hago la famosa ecografía. Y en la ecografía voy encontrando signos. En la ecografía de la gestante voy encontrando signos. También puedo hacer la anacentesis, ¿no? Y tratar en algunos casos, bueno, acá es difícil, no lo hacen más en Estados Unidos, sacan sangre del cordón del bebé. Con eso determinan su hematocrito y su prueba de Kunz, ¿no? Y el otro es la aplicación de anti-RH, pero tiene sus criterios el anti-RH a la mamá. Esta es la prueba de Kunz. La prueba de Kunz usted tiene la famosa directa y la indirecta. La bilirrubina, la ictericia, el Kunz directo va a captar a los antígenos que están metidos en la membrana del glóbulo rojo. Es decir, la mamá formó anticuerpos y estos se han metido y están en el glóbulo rojo, pegados ahí al antígeno del glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Entonces, Kunz directo es captar el glóbulo
glóbulo rojo del bebé. Entonces, cuando yo pida prueba de CUMS a mi recién nacido, tengo que pedirle siempre CUMS directo, porque tengo el glóbulo rojo del recién nacido ahí. Y a la mamá le tengo que pedir el otro, los anticuerpos que están flotando a la mamá le pido CUMS indirecto. Entonces, cuando ustedes pidan CUMS para ver ictericia de recién nacido, lo que se pide es CUMS directo, CUMS directo. Y hemos dicho, entonces, CUMS directo, que generalmente sale positivo en la mayoría de los niños de RH, y el 50% sale negativo en los del grupo sanguíneo. Ojo con eso. Y acá está para ver la anemia, la ecografía. Y en la ecografía, ¿qué van a ver? Cómo está la placenta, si hay edema, cómo está la vena umbilical, ¿no? Si hay el hígado grande, vaso grande, si hay mucho líquido, si hay derrame pericárdico. Pero hay una prueba que, ojo, acá sí vean bien, acá dice medición del flujo de la arteria cerebral media. Este flujo va a ser mi control que voy a hacer para ver el estado de cómo está el feto. Cuando la anemia es más severa, va a haber trastorno de ese flujo. Y cuando ese flujo ya está alterado, yo digo, saquen este bebé porque este ya está yendo más, se va a morir este bebé. Entonces mi indicador de que el niño está entrando en gravedad es la medición de flujo de la arteria. Ese es mi control. Eso me interesa más dentro de la ecografía. Son los controles que van haciendo y van a pedir el flujo de la arteria cerebral media. ¿De acuerdo? La otra es hacer amniocentesis, hemos dicho. Y ahí van a ver ustedes la bilirrubina. Y el grado de bilirrubina, ustedes comienzan a ver y van a hacer una tablita donde hay unas zonas, ¿no? Donde le va a indicar qué tanto está leve, moderado, severo, ¿no? Entonces acá está diciendo, hay hemólisis leve, hemólisis grave y hemólisis severa, ¿no? Entonces la zona 3 que le ponen acá, la zona 3, y es una severa, te está diciendo, se va a morir este feto, ya hay que sacarlo, ¿no? Entonces ya son dos cosas que ustedes van a ver. Dentro de ecografía, la medición del flujo de la arteria cerebral. Y dentro de la amniocentesis, ver en qué zona está su estudio de bilirrubina del líquido amniótico. En la zona 3, ya me está diciendo, sáquenlo. Y esta es otra manera como también evalúas, era por el cordón umbilical, pero es un poquito difícil que yo entre y agarre el cordón umbilical y por ahí pueda hacerle toda la prueba. Voy a hacer lo que saco. Cuando sale el niño, le hago unas pruebas. Es lo que hemos dicho antes, ver cómo está el grupo, ver cómo está su grupo sanguíneo, cómo está su hematocrito, su CUMS, ¿no? Su bilirrubina y sus reticulocitos. Entonces, todo eso lo que hago en un recién nacido, solamente que esta vez que estoy en el cordón, agarré el cordón del feto, toda esa prueba le puedo hacer, ¿no? Entonces, esta prueba no es tan fácil. No es tan fácil, ¿por qué? Porque basta que yo haga una maniobra y puedo terminar haciendo pues un aborto o un parto prematuro y el niño se muere, ¿no? Entonces no es tan fácil, hay que tener mucho cuidado. Tratamiento para lo que sea ictericia por hemólisis, ¿no? Todo lo que sea eso. Uno, entonces, sería mejorar la anemia del feto. 2, disminuir los anticuerpos maternos. Y 3, evitar el libro. Ese es lo que me interesa a mí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo yo elimino la bilirrubina? También hay mecanismos, fototerapia y exsanguíneo, pero esas generalmente lo hacemos ya cuando sale el niño. Muy raro que haga un exsanguíneo, se puede hacer, ¿eh? Exsanguíneo dentro del feto. La fototerapia, esto es, en el año 50 descubrieron que de que poniendo al niño la luz, el niño comienza a perder el color, la ictericia, ¿no? Y la explicación era de que hemos dicho que la bilirrubina indirecta es la que ingresa al cerebro, es la que pasa y se mete al cerebro. La bilirrubina indirecta es liposoluble.
o sea, se diluye fácilmente en la grasa, es decir, le gusta la grasa, y el cerebro es pura grasa, los ganglios basales es pura grasa, ¿de acuerdo? Entonces, la bilirrubina con mayor facilidad penetra e ingresa ahí. Mientras que la bilirrubina directa es hidrosoluble, no entra al cerebro. Rara vez, es difícil que entre al cerebro. Entonces, lo que me interesa para mí es la... ¿Qué hace la fototerapia? La fototerapia hace de que esta bilirrubina indirecta, que es liposoluble, se convierta en hidrosoluble. Por lo tanto, ya no ingresa al sistema nervioso. Entonces, eso lo que hace es convertirlo en un isómero y ya está. De lo que era lipo pasó a hidrosoluble y listo. A esa rotación, a ese cambio, le llaman la lumirubina. Entonces, como ustedes escuchan, la de lumirubina es el isómero de la bilirrubina indirecta que mediante fototerapia ha cambiado y se ha hecho hidrosoluble. Entonces, esto, como ya es hidrosoluble, ya lo puedes botar por la vía biliar, más fácil, ¿no? Dentro de los colores, ustedes van a ver, todo depende mucho de la longitud de onda, ¿no? La longitud de onda, generalmente ustedes dicen 450, es buenazo, es el azul. Entonces, el orden de los colores va a ser así. Primero, azul. La que sigue es verde. No tienen verde, luz blanca. No tienen luz blanca, bueno, pues ya luz amarilla. Pero lo ideal es azul. Más potente azul, luego sigue verde, luego sigue blanca, y al final ya un foco amarillo, lo que tenemos al final, ¿no? Pero nosotros siempre tratamos de buscar la luz azul. Antes usábamos más la blanca porque no teníamos, ahora ya nos llega la luz azul, ya tenemos ya nuestros equipos de fototerapia con luz azul, y es buena. Ahora, esto tiene sus efectos, ¿de acuerdo? No sé si ustedes han visto hay unas películas donde unos se quieren broncear y se meten a una cámara de luz azul. Es lo mismo, es lo mismo. Por lo tanto, el chiquito va a salir con un bronceadito, salen bronceados. Y como toda luz hace daño al ojo, se le pone siempre al chiquito sus lentes para cubrir el ojito. Ahora, ¿cómo hacíamos la indicación de fototerapia? Antes hablábamos solamente por valores, estas cosas, ¿no? Pero ahora ya aparecen unas tablas donde es mucho más fácil. Ustedes ahí tienen las tablas, rojo, negro, verde, te va indicando cuál es la zona de riesgo, en qué zona voy a entrar a fototerapia, porque ya se habla ahora de edad y valor de bilirrubina, y el otro es si tiene factores asociados, ¿no? Si tengo un niño, no es lo mismo que tenga yo, vamos a poner así, prematuro, que nace, que está estable, a un prematuro con edema cerebral y todas esas cosas. Ya es diferente. Por lo tanto, su valor de bilirrubina ya me está indicando, si a prematuro así no me tengo que ponerle fototerapia, al otro ni hablar, le voy a meter un fototerapia hasta doble, ¿no? Porque este niño me va a hacer más daño al cerebro. Entonces, ya tiene usted las tablitas donde van a checar por varios factores, peso, antecedentes y cantidad de bilirrubina, que va a entrar a fototerapia o no. Esta es otra manera, con colorcitos, ¿no? Igual te dice, ¿no? Acá, cuándo entra a fototerapia y qué es lo que tienes que estar haciendo dentro de su evolución. Esta es una que usábamos antes, ¿no? Hacíamos menores de 1000, diferente, fototerapia. Ahí no necesito valores, ¿no? Entonces, ya cuando era de 1000 a 1500, si me tiene bilirrubina de 7 a 9, ya entra fototerapia, ¿no? Entonces eran los valores que le dábamos antes para entrar a fototerapia. Todavía en algunos sitios hacemos. Este es para prematuros, ojo, ¿eh? Pero ahora ya con la tablita, con esas curvas, es mucho más fácil. Efectos colaterales decíamos, ¿no? Está en un ambiente que hace mucho calor, por lo tanto el niño se deshidrata y pierde agua, ¿no es cierto? Que esté en un ambiente caliente, está hipertérmico, ¿de acuerdo? Los ojos, pues eso tiene que haber cobertura porque si no dañamos la retina. Se incrementa el tránsito intestinal, por lo tanto, la deposición va a ser más frecuente, ¿no? Y aparece el famoso niño bronceado. Estos son efectos colaterales de la fototerapia. ¿En qué momento yo hago
la equinotransfusión. También creo que está acá, es que cuando el niño va subiendo sus niveles de sangre, ya digo, ya sabes que ya tengo que hacer sanguíneo transfusión. Como antes hablábamos de valores, igual que la fototerapia valores, ahora ya se crea una tablita donde dice la tabla, a partir de tanto, con tantos antecedentes y con tanto de peso y ya se hace exsanguíneo transfusión. Entonces, ¿cuál es la función de esto? Que yo trate de hacer un lavado de todas las bilirrubinas, ¿no? Y como le estoy poniendo sangre, le estoy haciendo una reposición de nuevos glóbulos rojos. El volumen de recambio que se usa generalmente es el doble de la cantidad de sangre que tiene un recién nacido. Y la pregunta de examen es, ¿qué cantidad de sangre tiene un recién nacido? 80 centímetros por kilo. Esa es la cantidad que tiene de sangre, 80 centímetros. Cuando yo hago un recambio para una sanguíneo de transfusión, uso el doble de volumen de sangre. Es decir, entonces, 160 por kilo. Y la característica de sangre tiene que ser fresca, ¿no? Hematocrito entre 40 y 60. Y ojo, el tipo del grupo sanguíneo. Tener mucho cuidado. Acá están los sanguíneos de transfusión para que ustedes más o menos vean qué se hace. Esta es una tablita que tengan mucho cuidado. Cuando yo voy a hacer un exsanguíneo, está ocurriendo porque la mamá es O negativo. En este grupo está hablando del grupo O, ¿eh? Estamos en el grupo O, ¿no? La mamá es O negativo y el niño es O positivo. Por lo tanto, ¿con qué sangre voy a hacer mi exsanguíneo? Con el grupo de la mamá. Sangre a utilizar O negativo. Esa es mi sangre que voy a poner ese bebé. Con eso va a ser sanguíneo, ¿de acuerdo? Y cuando sea por grupos, ¿de acuerdo? Sí va a haber una variación. Esto usted lo repasa más adelante. Miren ustedes, vamos a poner mamá O, ¿de acuerdo? Y el niño es A. Ambos son positivos, ¿de acuerdo? Ah, entonces digo muy bien, la madre es O positivo, el niño es A positivo, la mamá está creando contra A. Ah, ya. Ahora, ¿qué grupo uso? El grupo de mamá, grupo O. Esto va a ser el paquete globular O. Pero el plasma, porque mamá tiene anti-A, entonces yo le pongo de mamá anti-A, me va a seguir haciendo hemólisis. Por lo tanto, solamente le doy paquete globular de mamá y el plasma busco del bebé. ¿De acuerdo? Entonces, esta tablita les ayuda para que ustedes sepan con qué grupo van a hacer sus exsanguíneos. ¿Está bien? Complicaciones, como toda maniobra, como todo procedimiento tiene complicaciones, ¿no? Puede haber embolización, trombosis, puede haber hemorragias, arritmias, ¿no? Todas estas cositas. Y como estoy moviendo los electrolitos, pues puede aparecer problemas de calcio, de potasio, ¿no? Puede ser infección porque estoy metiendo, estoy usando una vía, una cosa externa, y la hipoglicemia. Acá lo que más interesa es los problemas de calcio, que está al tanto, ¿eh? Porque más jala la hipocalcemia. Entonces tengo que estar poniéndole calcio cada vez que hago el sanguíneo. Tener mucho cuidado con eso. Cuando ustedes apliquen calcio a la persona o al recién nacido, tener en cuenta la bradicardia. Cada vez que ustedes colocan calcio, el niño hace bradicardia, hay que estar al tanto. Y ya cuando la bilirrubina se ha incrementado y ya pasó, y ya dañó el sistema nervioso, ya estamos hablando ya de una encefalopatía, ¿no es cierto? Hemos dicho que la bilirrubina indirecta que está libre es la que está pasando. Entonces, ese es el famoso kernícterus. Pero ¿cuál es el riesgo que hacen de que sea más rápido este ingreso al cerebro? Asfixia, peso menor de 1500, cuando tiene una acidosis, ¿no es cierto? Cuando hay sepsis, cuando la albúmina está baja, porque si la albúmina está fijando al glóbulo a la bilirrubina, entonces cuanto más albúmina tengo, menos bilirrubina va a entrar al cerebro. Pero si me está bajando la albúmina, por lo tanto tengo más bilirrubina libre para hacer daño. ¿De acuerdo? Esos son los factores de riesgo. Y cuando ya el niño tiene la famosa encefalopatía. La primera fase de esta encefalopatía, famoso kernícterus, es una fase donde se pone todo hipotónico.
hay hipotonía, hay hiporreflexia, letargia, estupor. Esto es como una lesión de primera neurona en el sistema nervioso. Lesión de primera neurona cuando estás en la fase de shock, todo es hipotonía, ¿no es cierto? Luego ya comienza a ponerse hipertónico, hiperrefléctico, ¿de acuerdo? Comienza ya a ponerse ya en las 24 horas, se pone ya durito, hipertonía, hace opistótonos, ¿no? Puede convulsionar. Y ya pasado toda esa semana, ya estaba en la fase 3 donde ya te quedan las secuelas, ¿no? Ya depende, dañado, porque puede que haya hipertonía, secuelas mayores, o como que ha mejorado suavemente, algo ha mejorado, ¿no es cierto? Se demuestran unas cuantas secuelas, o ya el paciente fallece. Esa es la tercera fase, ¿no? Esta es la etapa de la encefalopatía del famoso kernículos. Cuando ustedes tienen las encefalopatías, cuando ya son crónicas, que el paciente está dañándose completamente durante toda su semana, ya usted tiene las famosas sorderas, ¿no? Las atetosis. El opistótono es de etapa aguda. Miren ustedes, es un chiquito que está con opistótono, ¿no? Es un famoso kernícterus. Este niño ya está dañado. Ahora hay que ver solamente qué nos queda de secuela. La otra cosa que tienen que ver ustedes es la enfermedad hemorrágica recién nacido. Una de las cosas que hacemos nosotros cuando el niño nace, al toque le ponemos su vitamina K. ¿Por qué? Porque si no tenemos este trastorno, ¿no? Los factores de la coagulación, que son de la vitamina K, o sea, los factores 2, 7, 9 y 10, son los que están disminuidos, por lo tanto, yo tengo que agregarle vitamina K para que se forme, porque esto depende de vitamina K, ¿no es cierto? Entonces, el factor ¿por qué yo le pongo esto? Es porque no está conocido la flora bacteriana, se encarga de proveer poca vitamina K al ser humano, pero recién nacido no la tiene, así que tengo que ponerle vitamina K. Y en la lactancia materna también hay poca vitamina K. La lactancia materna tiene baja vitamina K y bajo fierro. Por eso es que aún así esté tomando lactancia materna, darle fierro a su niño. Ustedes tienen la presentación, la precoz, la clásica y la tardía. La precoz es que aparece horas. Esta sí aparece rapidísimo. Es cuando la mamá está tomando algún fármaco. Y generalmente son anticonvulsivantes, fenitoína, fenobarbital, ¿no es cierto? Esas son las cosas que hacen que el niño aparezca más rápido una hemorragia. ¿Ya? ¿Qué te está diciendo? Va a aparecer en el niño, te aparece hemorragia, generalmente en el ombligo está que sangra, 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 ¿no? En la naricita está que sangra, o te van apareciendo equimosis por ahí, en 24 está apareciendo equimosis y dices, no, esta es una hemorragia del recién nacido, esta es una hemorragia del recién nacido, el sangradito constante que te va haciendo por el cordón, no está coagulando, ¿de acuerdo? Entonces, eso se ve las primeras 24 horas. Cuando lo clásico debe ser que entre el segundo al quinto día recién va a aparecer. Entonces el chiquito va apareciendo que sangra y sangra y sangra, ¿no? Y después ya va apareciendo por naricita, por otro sitio va apareciendo, van apareciendo hematomas, equimosis. Esa es la clásica. Entonces la precoz más es cuando hay ingesta de fármacos. Fenobarbital, fenitoína. La clásica es la común que va apareciendo por vitamina K. Y tardía también puede aparecer, pero ya en el primer mes, del mes para adelante, también puede aparecer, ¿no? Pero esto ya está asociado a otras patologías, especialmente del hígado. El diagnóstico, pedirle todo lo que es, pues, ¿no? Todo lo que se encarga de la combinación de factores, vitamina K dependiente, ¿no? Pedirle estos factores, ¿no? Ver cómo está su tiempo de coagulación, ¿no? Entonces, todo esto. Pero ya la sospecha al toque, ni bien me está apareciendo, segundo día está con sangrado, métanle vitamina K. Mientras van buscando otros diagnósticos, pónganle vitamina K, porque se va a hacer una hemorragia cerebral también es severa, ¿no? Y acá abajo están toda la diagnóstica diferencial que hay. Y miren ustedes acá abajito les he puesto, sangre deglutida, test de APT. Ese es para diferenciar sangre de bebé o sangre de mamá. Y esto es lo que hacemos.
la prevención, ¿no? Todo niño que nace menor de 1500 le ponemos medio miligramo intramuscular. Más de 1500, un miligramo intramuscular de vitamina K, ¿no? Y ya cuando el paciente está haciendo la hemorragia, le pongo, pero endovenoso, vitamina K, de 1 a 5 miligramos, ¿no? Ya inclusive se puede llegar ya hasta hacer transfusiones, ¿no? En este paciente. Y estas son algunas preguntitas que siempre me gusta poner en las teorías para que más o menos ya ustedes fijen bien, ¿no? A ver, pregunta, ¿qué porcentaje de bilirrubina excretada resulta de introducción de glóbulos rojos? Primera parte, es lo primero que hemos visto. ¿Alguien sabe? ¿Cuál sería la respuesta acá? La D, doctor. Hablamos 75%, es la de 70-80, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Tienen ustedes una infección por RH, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que pedir acá? La E. Tiene que pedirle, ya hemos dicho antes, ¿no? Nació un vivo, ya, pídale el grupo sanguíneo. ¿Qué grupo tiene? Porque la más es RH. Pídanle grupo, ¿no es cierto? Pidan su CUMS directo, no se olviden recién nacido, su bilirrubina, y acá falta poner cómo está el hematocrito todo, pero acá dentro de esto es la A y C. CUMS indirecto se le pide a la mamá, no se olviden, ¿ah? Primer bebé, ¿no? O sea, ustedes van a tener sensibilización. Esto capaz no hemos dicho mucho, pero esta es la sensibilización que se produce en los fetos. En el primer feto, generalmente está entre el 5 al 10%. Eso es lo acá. La sensibilización de la madre RH negativo con feto es del 5 al 10%. Por si acaso, acá la respuesta es la B. Eso está en el libro de Nelson, creo. Primera fase en kernicterus o encefalopatía por bilirrubina. ¿Se acuerdan? B. B. Sería la B. Hipotonía, hemos dicho que se pone hipotónico, letargo, succión pobre. Ese te está haciendo la primera fase. La segunda ya se pone hipertónico, ¿no? Ya se pone ya hiperrefléxico. Y la tetosis sordera ya es la secuela posterior, ya secuela que aparece ya en el kernicterus. ¿Cuál es el antígeno RH que considero como más antigénico, el más patológico? D. El D. El D, o sea, la respuesta es la B acá, ¿no es cierto? El D es el más agresivo, el famoso anti-D. La C. La C es el receptor, porque estamos hablando de que hay una hipertrofia de los islotes, por lo tanto va a haber un hiperinsulinismo. ¿De acuerdo? Hipoglicemia es una cosa que se ve ahí. Esta es la que decía cuando hablábamos del famoso CUMS. 28 semanas, RH negativo, la mamá, le dicen test de CUMS indirecto y resulta que es positivo. ¿Qué harían ahí? ¿Qué hace Blanca? ¿Cuál sería? La B, doctor. Al inicio se pide. ¿Cuál sería? ¿Cuál?
Y es un CUMS indirecto positivo. Te está diciendo que ya se formó anticuerpos contra el feto. Por lo tanto, ese feto va a tener anemias. Y la anemia, cuanto más severa, va a hacer daño. Por lo tanto, ¿cómo evalúo yo esa anemia en el feto? Sí, doctor. La C. Las ecografías, ¿se acuerdan? Ecografía de la arteria cerebral media. Y eso va a darme la pauta que hago. ¿Está bien? Acá la respuesta es la C. Ojo, administrar inmunoglobulina anti-D a la madre ahora y luego del parto. Cuando ustedes tengan una mujer embarazada que tiene RH negativo y le sale test de CUMS indirecto positivo, ya de nada le sirve ponerle anti-D, porque ya se formó el anticuerpo contra ese RH positivo. Ya se formó, ¿de acuerdo? Ya no le ayuda. Pero si yo tengo que la mamá tiene RH negativo y el CUMS indirecto le es negativo, siendo el bebé positivo, le es negativo el CUMS indirecto, ahí sí le aplico el anti-D. Entonces hay condiciones para aplicar el anti-D, no a toda mamá se le pide. Lo que hacemos a veces no sabemos, viene la mamá, nace el bebé y la mamá es RH negativo, al bebé le saco, oye, el bebé es RH positiva, ya, a la mamá sáquenle CUMS, ahí le decimos recién que le saquen CUMS a la mamá, sáquenle CUMS indirecto, negativo, sí, ponle su anti-D, pero si es positivo ya de nada me sirve, ya no lo bloqueo, ya se formó. Entonces, realmente la condición para poner anti-D es cuando la mamá es CUMS negativo. Esto es en la primera que hemos dicho, cuando haces hemorragia, no la clásica, sino la aguda. Chiquito te hacía problemas de hemorragia por vitamina K debido a que la mamá tomaba medicamentos. ¿Qué medicamentos estaban ahí? Antes, ¿no? También estaban estaba metida la warfarina, también uno de ellos. ¿Acá cuál sería? ¿Recuerdan? Fenitoína. La fenitoína. Fenitoína y fenobarbital son los que pueden producir estos problemas. Acá es la letra C. Tres días de vida, recién nacido. Ictericia desde hace 24 horas. Llega a los muslos, pesó 3,400, está con 3,230. No hay más al examen, está todo. Diagnóstico. Ictericia por leche materna. Diagnóstico para leche materna tiene que hacer una patológica más de 7 días. Ictericia fisiológica. Es una ictericia fisiológica, claro. Porque, ojo, dice ictericia desde hace 24 horas, o sea, a los 2 días de vida ha empezado esa ictericia. Y está todo normal. Esta es una ictericia fisiológica. Esta es la A. Esta es la A. Respuesta es la A. 20 días de vida. Y con ictericia. ¿Qué pedirían? Bilirrubina total. Claro, pues bien, primero fíjese qué cosa es, ¿no? O es una ictericia indirecta o es un predominio directo, no sé. Entonces primero pido mi bilirrubina. Si me sale directos, digo, ¿sabes qué? Esta es una colestasia, así que ya empiezo ecografía y todas esas cosas, ¿no? Si es indirecto, bueno, hacer mi esferocitosis, lipocitosis o ya mis pruebas de... ¿Cómo es un poquito raro? Porque como para 20 días ya estaría hace rato cadáver ese niño. A 20 días no pido CUMSIA. Acá primero sepan qué tipo de ictericia es. Entonces acá la respuesta es la letra C. Pidan su bilirrubina. Muy bien, muchachos. Espero que les haya servido, pues al menos algo esta clase.
Espero no se hayan confundido con tanto que he hablado. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, algo? Doctor, una pregunta. Cuando dijo que la bilirrubina fisiológica es hasta 5 miligramos por decilitro, ¿es en cualquier momento o el incremento al día? Es incremento por día, 5. 5 O incrementos sea, por si el día. bebé hoy tiene, digamos, 3 y el día siguiente tiene 6, entonces, como solo incrementó 3, no es No sería es fisiológico. Tienes fisiológico. hasta 5. Pero si va más de 5, ya no es fisiológico. Es patológico. Mira, así nomás nosotros al cálculo hacemos. El tercer día de vida, y esto así grábense, tercer día de vida, generalmente el recién nacido tiene 14 de bilirrubina. 14 tiene bilirrubina, el tercer día de vida. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de que fisiológicamente tienes 5 por día. 5 el primer día, 5 el segundo día, van 10. Tercer día debe estar en 15. ¿Se dan cuenta? Pero si me está formando más de 5 miligramos por día, 6, 18. Ese chiquito ya está como una ictericia patológica. Ya no es. Entonces, su formación es de 5 miligramos por día. Y como esto tiene su curso, 1, 2, 3 días, después empieza a bajar, ¿no? Pues es que nosotros antes dábamos valores, decíamos, ya, le damos 5 por día, en el tercer día ya muy bien, pero si me llega a 20, más de 20, yo ya le hago sanguíneo transfusión. Antes había la famosa vigintofobia, miedo al 20, porque habían puesto que el valor para hacer exsanguíneo transfusión, porque puede haber impregnación en el sistema nervioso, es valor de 20, basado más o menos en esta cantidad de formación que teníamos, ¿no? Pero lo fisiológico es 5, más de 5 sí. Entonces, tú puedes tener 5, 4, 3, 2, eso no es problema. Es su fisiológico, porque depende, la ictericia depende mucho de la cantidad de glóbulos rojos que ustedes han tenido. Si nació con mucho glóbulo rojo, te va a hacer 5, me imagino, fisiológico. Pero si salió anémico, no necesitas que se forme 5. Se formarán 2 o 3 nada más, porque el chiquito necesita su sangre, ¿no? ¿Te das cuenta? Más de 5 ya es patológico. Atento con eso, porque eso, ahí están metidas las preguntas. Tengan cuidado. Gracias. Muy bien, muchachos. ¿Algo más? Está bien, ¿no, chica? Pues, ¿quién me preguntó? Magali, creo que me preguntó. No sé Sí, quién me doctor, preguntó. gracias. Ya, Blaquis. Muy bien, entonces, muchachos, le estaré viendo, creo que tengo clases de acá 2 días más, creo, ¿no? Creo que tengo la otra. Bien.